Hola a todos, vamos a continuar con el curso. Hoy vamos a ver, seguir viendo algunos aspectos de los fractales. Esta vez vamos a revisar un par de resultados y al final una descripción a guisa de definición de qué tiene que ver este conjunto donde viven los fractales, este espacio de los conjuntos compactos en un espacio completo, con los teoremas de punto, con el teorema de punto fijo de Banach. Entonces, con eso terminaríamos la parte de fractales, salvo que mañana veamos un par de ejemplos de lo que hoy vamos a describir en la computadora, y con eso terminaríamos la parte de el teorema de punto fijo de Banach y sus aplicaciones. Empezamos. Continuamos entonces con nuestra discusión de los fractales, del espacio de los fractales, y vamos a ver el siguiente lema. Esto ya lo habíamos probado, pero vamos a recordarlo. Si tenemos en un espacio métrico una contracción, entonces esa contracción tiene que ser continua. La prueba es sencilla. Vamos a tomar un epsilon mayor que 0 y el factor de contracción de la función W. Entonces, la distancia entre las imágenes de dos puntos tomados en el espacio, pues tiene que ser menor que la distancia original por un factor de S. Y esto es menor que epsilon siempre que tengamos estas cosas delta cercanos, con lo cual tomando la delta como epsilon sobre S, y con lo cual probamos efectivamente que la W pues es una función continua con la métrica del espacio grande. Ahora, la parte que de veras nos interesa: si tenemos una función continua en el espacio métrico X con la métrica D, entonces esa misma función lleva al espacio de conjuntos compactos en sí mismo. Lo podemos ver también como una transformación en el espacio H de X. Entonces, vamos a tomar un subconjunto compacto y no vacío en X. Vamos a llamarle S. La imagen de S bajo W son las W de X, donde X es S. Ese conjunto es no vacío porque S es no vacío. Ahora vamos a tratar de mostrar que la imagen bajo W del conjunto compacto S es un compacto. Tomamos una sucesión de puntos en S, tales que sean la imagen de una sucesión de puntos que estaban en el espacio X. Entonces, xn es sucesión de puntos en S también. Como S es compacto, existe una subsucesión xn sub lo que sea que converge a un punto x gorro en S. Por continuidad de W tenemos que ynn, que no es más que aplicarle la f a la xnn, es una subsucesión de yn que converge a y gorrito, que es la imagen de x gorrito, que es una cosa que está en W de S. Aquí esta es la imagen bajo W y esta también, ¿no? Entonces, efectivamente el conjunto S es compacto, que el W de S es compacto, y entonces
W lleva puntos de h de x en h de x. Entonces vamos a tomar una contracción en el espacio métrico xd con factor s y vamos a construir una contracción en el espacio h de x. Vamos a tomar esa w, si quieren podemos distinguirla con alguna notación, realmente no importa. Esto va a ser la función que lleva a w al conjunto B en la imagen de ese conjunto bajo la función, ¿no? Esa es una contracción en h de x con la métrica hd, con el mismo factor s, con el mismo factor que la hacía una contracción en el espacio xd. Entonces, como w es contracción en x, entonces es continua. W, como es continua, lleva a h de x en sí mismo. Ahora, vamos a tomar dos compactos en x. Entonces, la distancia entre las imágenes de esos dos compactos, que es igual al máximo del mínimo de las distancias entre las imágenes, aquí de wx y wy, con y en c y con x en b, es más chico que el máximo del mínimo de s por d de xy con y en c y x en b. La s la podemos sacar porque es la misma para todos los puntos, y acá lo que nos queda es la distancia entre los conjuntos b y c, la distancia d. Y análogamente, la distancia entre wc y wb es menor o igual que s por la distancia de c a b. Así que la h de wb a wc, que es tomar el mínimo de estos dos, es menor o igual que s multiplicado por el mínimo de las distancias de b a c o de c a b. Que es s por h de b a c, ¿no? Entonces, efectivamente, la w se comporta como una contracción en el espacio de los compactos, ¿no? Ahora, si tomamos 4 puntos en h de x, es decir, 4 conjuntos compactos en x, h aplicado a b unión c y d unión e es menor o igual que h de bd, que el mínimo entre h de b a d y h de c a e, donde h es la métrica de Hausdorff. Esta cosa de aquí pues se prueba con contención, nada más separando todo esto, ¿no? Y viendo las contenciones adecuadas, y usando la definición de la h, ¿no? Es decir, esta h es la distancia de b unión c a d unión e, o la distancia de d unión e a b unión c, la distancia d, como conjuntos. Eso es más chico que el máximo del mínimo de las distancias adecuadas, ¿no? Y como eso es más pequeño que por contención es más pequeño que estas, entonces queda probado el resultado, ¿no? Realmente no implica demasiado esfuerzo. Entonces eso se los planteo como un reto, ¿no? Ahora, el siguiente lema es que si tenemos un espacio métrico, tomemos una sucesión, tomemos un conjunto de contracciones en
en h de xh, y para cada wn el factor de contracción es Sn, y vamos a definir W mayúscula de h de x en h de x, una transformación dada por la imagen de B va a ser la unión de todas las imágenes bajo las W's. Para cada B en h de x. Entonces W es una contracción con factor el máximo de las SNs. Vamos a probar nada más para 2 y el resto pues es un argumento inductivo. Entonces vamos a tomar B y C compactos. Tenemos que la distancia de Hausdorff entre WB y WC es la distancia de Hausdorff de la unión W1 de B, W2 de B y W1 de C, W2 de C. Por el lema anterior, eso es menor o igual que la métrica de Hausdorff en W1B, W1C, o bien el de W2B o W2C. Esto, como cada una de estas es una contracción, entonces multiplicamos por el factor de contracción con la H, y es cualquiera de estos, el mínimo de estos dos, pues es más chiquito que el máximo tomado así. Entonces, esa se sigue que es una contracción para cualquier n arbitraria, pero finita, ¿no? Entonces, vamos a definir un sistema de funciones iteradas hiperbólico como un par, que es un espacio métrico completo, y un conjunto finito de contracciones con sus correspondientes factores, es decir, ese par que usamos para el lema anterior, ¿no? Entonces, ese par vamos a usar la notación X con WN, donde la N varía entre 1 y N. Y el factor pues es S igual al máximo de las SNs. Y ahora sí, este es el teorema importante. Tomamos un sistema de funciones iteradas hiperbólico con factor S. Entonces, la transformación que construimos en el lema anterior es una contracción en el espacio H con la métrica h de x con la métrica de Hausdorff, con factor S igual al máximo de las SNs. Su único punto fijo obedece a esta ecuación. A es W de A, que no es otra cosa que la unión de las WNs aplicadas a A, y está dado por el límite cuando n tiende a infinito de aplicar n veces la imagen n veces la W a cualquier B que habita en el espacio h de x. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que es una contracción? Pues ya lo probamos en el lema anterior, ¿no? Vimos esto de aquí, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Pues realmente no importa, porque ya probamos el teorema del punto fijo, y ya vimos que para cualquier contracción en un espacio métrico completo existe ese punto fijo y se expresa como el límite de una sucesión de aplicar una y otra vez, que consiste en aplicar una y otra vez la contracción. Entonces, este es el punto final de esta clase, y es una definición. El punto fijo
de la W que construimos en el teorema y en el lema es llamado el atractor del sistema de funciones iteradas, y eso es lo que nosotros conocemos modernamente como un fractal determinista. Entonces, la siguiente clase vamos a ver un par de ejemplos de cómo se construyen esos sistemas de funciones iteradas, ejemplos clásicos, y vamos a ver cómo se ven esos puntos fijos que son los atractores del sistema de funciones iteradas. Entonces con eso terminamos el día de hoy y nos vemos en la siguiente.